Bueno, obviamente durante el fin de semana se habló y mucho de este caso ocurrido en Esperanza, de este femicidio, donde un hombre asesinó a puñaladas a su pareja en un pelotero, delante de muchos chicos, delante de muchas personas. Este hombre luego intentó quitarse la vida, por eso está internado en el hospital Cuyen. En las últimas horas hubo novedades en el caso. Se realizó la audiencia de prisión preventiva en el mismo hospital donde la justicia determinó que continúe detenido. A su vez también se seleccionó a un abogado particular, no está más defendido por la defensa oficial, sino por un abogado particular que habló también en la mañana de hoy luego de la audiencia. Esta mañana dictaron prisión preventiva al hombre de 37 años imputado de asesinar a su esposa el sábado pasado en un pelotero de Esperanza. Bueno, obviamente nosotros para pedir una prisión preventiva nos basamos en el artículo 19 del Código Procesal Penal que establece los parámetros para solicitarla y obviamente coincidían los tres incisos que son obviamente la criminalidad del hecho realizada por quien estamos imputándolo. Había más de 10 testigos adultos, todavía restan tomar testimoniales, menores también, los cuales bueno veremos qué hacemos respecto de los testimonios de esos menores, vecinos, policías, un montón de personas que lo vieron, que fueron testigos presenciales del hecho. Obviamente eso estaría más que cumplido. El segundo obviamente es la pena que podría corresponder, dado que es un femicidio, se solicitaría prisión perpetua o reclusión perpetua, obviamente también se cumple este requisito. Y el otro requisito es la criminalidad del hecho ocurrida entonces, en este caso con peligro de fuga, porque este señor trató de darse la fuga en el momento de terminar, inclusive traspasa una puerta de vidrio para tratar de fugarse de los presentes. Y el otro requisito es el entorpecimiento probatorio. Estamos hablando de una comunidad con casi 20, 30 personas que estuvieron presentes dando vueltas por ahí y que obviamente corren peligro de ser perturbados por la presencia y entorpecer inclusive algún testimonio, dado que amenazó a los presentes con la misma cuchilla con la que asestaba a su víctima. El hombre, que aún permanece internado en el Cuyen, podría ser condenado a prisión perpetua según la Fiscalía, luego de matar de 21 puñaladas a su pareja e intentarse dar a la fuga. El abogado del victimario adelantó por dónde irá la estrategia de la defensa. Nosotros consideramos que en este estado de la investigación, y atento a que carecemos de medidas probatorias importantes que podrían ser de utilidad para la defensa, hemos entendido que lo más prudente, y atento a su estado de salud también, es que continúe bajo el resguardo judicial que viene sufriendo en este momento aquí en su internación en el Hospital Cuyen. No recuerda nada ni del hecho anterior, los momentos anteriores, los momentos del hecho, ni los momentos posteriores al mismo. ¿Qué puede decir que no fue consciente de lo que hizo? ¿Cómo lo podríamos traducir, digamos, si no se acuerda de nada? Bueno. ¿O estaba bajo los efectos de algo que digamos que si estuviera bajo los efectos de algo, yo no lo sé. No tengo los conocimientos médicos para decirlo. Que no recuerde nada puede obedecer a muchos factores, algunos con trascendencia jurídica penal y otros no, pero serán motivo de pericias a desarrollarse en el futuro. Registraron en la mañana de hoy un robo de una importante cantidad de indumentaria industrial con una metodología bastante extraña, no habitual, que involucró a un fletero. Fueron efectivos de la motorizada que finalmente pudieron detener a un sujeto de la provincia de Buenos Aires que formó parte de este ardid. Hoy en horas de la mañana se encontraba un flete, digamos una persona prestándose servicio, como es habitual, en cercanías de calle Boulevard. Fue apersonado por una femenina, quien aparentemente le solicita un servicio habitual, que vaya a una empresa de transporte de zona norte conocida, retire una mercadería y luego se la reiterara al domicilio en cercanías de San Lorenzo al 3200. Este hombre, como es habitual, hace todo el movimiento, va hasta la empresa, retira los elementos y cuando llega al lugar se da cuenta que esta persona le pide que lo deje en la calle. Eso es donde él empieza a notar y a dudar la legalidad de ese procedimiento. Entonces, mirando las cajas, se da cuenta que eran mercadería que debía ser entregada a ultramar.
Él es conocido casualmente de esta empresa, empieza a hacerle mientras esta gente descendía las cajas y la iba colocando en una camioneta. Empieza a preguntarle sobre si era conocido de la empresa Ultramar, ella le dice que sí, y ante varias preguntas erróneas se da cuenta de que había algo raro, por lo que este fletero ya comunica al 911, pasa todos los datos y empieza una persecución. Llegado actúa la brigada motorizada junto con otros móviles, la brigada motorizada da con esta camioneta en zona céntrica y ahí se logra dar con un masculino, la femenina ya no estaba en el lugar. Es trasladado a la seccional cuarta, donde ahí se solicita la presencia de los dueños de la empresa para determinar si era su mercadería, como lo era. ¿Esta persona era de Santa Fe? ¿Fue reconocida de acá? No, la persona aprehendida es oriunda de Buenos Aires y tiene domicilio en la parte de Mar del Plata. Hubo muchos secuestros de elementos, por suerte la totalidad de la mercadería, como así también boletas, facturas, peajes, todo a normalidad. Entonces es una investigación importante que ahora va a realizar junto con Fiscalía la Policía de Investigaciones. Bueno, este es uno de los hechos policiales que ocurrieron durante toda la jornada. Hubo varios, sin ir más lejos, hace minutos nada más, en Amenábar, en el sur de la ciudad, se produjo también una persecución de dos jóvenes que intentaron evadir un control y salieron de Barrio San Lorenzo, intentaron evadir el control, fueron detenidos en Amenábar y Saavedra. Allí se les secuestró además armas de fuego y una moto a la cual se está determinando en este momento cuál es su procedencia. Y obviamente durante el mediodía, minutos después del mediodía, se produjo un accidente con características fatales en Aristóbulo del Valle, a la altura de Esmeralda, de la Granja La Esmeralda. Allí una joven de 15 años fue atropellada primero por una camioneta y luego por un coche de la línea 10. También el lamentable fallecimiento de esta persona que había sufrido graves quemaduras en los últimos días al explotar un bidón con combustible en el norte de la ciudad. Bueno, son algunas de las informaciones del ámbito policial. En las últimas horas se anunció a nivel nacional el servicio puerta a puerta para las compras al extranjero a través de los servicios online, digamos, de aquellos correos, tanto sean privados como también cuando llegan a la aduana de Buenos Aires y luego aquí a Santa Fe. Hay algunas modificaciones, nuestros compañeros de CD Noticias hablaban con un despachante de aduana que daba algunos detalles de qué es lo que va a pasar de ahora en más con este servicio. Internacionales premium que tienen inclusive hasta flota propia de aviones y hacen envíos puerta a puerta a todo el mundo, normalmente hasta lo que son 50 kilogramos o 44 libras. Esos envíos habían empezado a quedar trabados en años anteriores en Ezeiza y últimamente ya se requería la intervención de un despachante de aduana, lo cual encarecía la operación y a mucha gente le hacía perder los paquetes, las cosas que se compraban, celular, un vestido en el caso de las mujeres, electrodomésticos, etcétera. Lo que a partir se publicó en el boletín oficial de hoy es lo que se venía esperando, que es una flexibilización, es decir, una vuelta a tono con lo que sucede con estos envíos en el mundo, de manera tal que te lleguen puerta a puerta en tanto y cuanto no superen los $1.000 y 50 kilogramos y en tanto no sean mercadería prohibida como podría ser un explosivo, un revólver, cosas que están prohibidas, drogas y etcétera. Bueno, vamos a contarles ahora también, pasamos del ámbito de la aduana, de las compras, a la cuestión de salud. Siempre mencionamos que la salud reproductiva es algo trascendental, donde hay que prevenir los embarazos fundamentalmente en los jóvenes y en los niños y adolescentes. En el Hospital de Alasia se han colocado implantes que tienen este objetivo, ser anticonceptivos. El tema es el volumen que se han colocado. Sí, más de 160 en el último año y medio. Una profesional hablaba y destacaba las virtudes, los pros y los contras de este método. Es un anticonceptivo subdérmico de progesterona solo, de larga duración. O sea, en medicina nosotros decimos que es larga duración porque dura 3 años. Solamente es una progesterona que viene en como un fosforito flexible que con una anestesia local se puede colocar bajo la piel del brazo. Se coloca en la parte interior del brazo, no tiene dolor, es como una aguja porque tiene una pistolita disparadora y en unos minutos le colocamos ese implante.
Lo que va a hacer ese implante es liberar progesterona sola durante 3 años, evitando la ovulación de la mujer y espesando el moco cervical como si estuviera embarazada, para hacerlo impenetrable a los espermatozoides. Es muy seguro y sobre todo es muy recomendado para los adolescentes, por eso es que el Ministerio de Salud lo ha gestionado para adolescentes, porque es un método que es independiente de que recuerden o no tomarlo. O sea, la pastilla anticonceptiva es muy segura, pero si se olvidan una pastilla, deja de ser efectiva. Esto es independiente de la voluntad del usuario, por eso es tan seguro. En el caso de los anticonceptivos subdérmicos que compró el Ministerio de Nación, lo ha aplicado para adolescentes específicamente entre 12, 14 y 19 años. Sobre todo aquellas que ya hayan tenido un hijo. Por eso también se están aplicando en las maternidades, tanto en el Cuyen como en el Iturraspe. Esa es la franja etaria que nosotros usamos por directivas del Ministerio, es la compra que se hizo y también es bueno especificar que es para gente que no tiene obra social, porque digamos, adolescentes menores de 19, 20 años, si han tenido su hijo en el hospital Cuyen o en el Iturraspe, le van a ofrecer este método anticonceptivo y si no, pueden ir al consultorio del hospital de niños, en donde lo colocamos en el momento. Por supuesto, previa consejería como corresponde. Siempre tienen que saber qué es lo que pueden esperar de este método. Es muy seguro, pero el patrón de menstruación posterior a la colocación puede cambiar y eso es algo que hay que consensuar y explicarle muy bien a las pacientes. Puede ser que durante los 3 años próximos nunca menstrue y ella tiene que tomarlo como una alegría, como una ventaja, no con susto porque no puede quedar embarazada. Puede ser que menstrue de la misma forma que antes, pero con poca cantidad, que tampoco le tiene que llamar la atención. O la tercera opción es que menstrue en forma irregular, varios días, muy poquita cantidad. Entonces siempre hay que explicarle que nadie puede saber o predecir en qué caso va a estar o en qué grupo etario va a estar, pero que ninguna de las 3 situaciones son graves. Lo importante es que lo sepan. En este año y medio que ha transcurrido, que se está aplicando este método, ¿cuál ha sido la respuesta? La respuesta de mis adolescentes, pacientes de siempre, bárbara. O sea, yo le he colocado ya 160 pacientes, pero en general la oferta fue a pacientes que ya venían buscando anticonceptivo o inyectable o que venían por un método anticonceptivo, entonces nos sentamos, les explicamos bien las opciones y les gusta esto de no tener que venir todos los meses a buscar una receta, a buscar una pastilla o a colocarse o pincharse la cola. Luego de los 3 años, ¿esto se extrae? ¿Cómo es el sistema? Sí, la colocación es sencilla y la tracción también. O sea, lo que hacemos es volver a anestesiar la zona donde se colocó, se pincha con una puntita de un bisturí, o sea que son un tajito de 1 o 2 milímetros, y se extrae con una pincita este fosforito, le digo yo, o chip, le dicen mis pacientes. Por el mismo orificio se puede volver a colocar otro durante 3 años más. ¿Tiene efectos secundarios? El efecto secundario es los cambios en los trastornos de la menstruación. Tenemos que observar que no tengan aumento de peso, aunque muchas pacientes han tenido disminución de peso, y lo que sí no es bueno para aquellas pacientes que tienen un acné severo, porque no va a mejorar el acné. Entonces, hay pacientes que no pueden recibirlo, pero todo eso está dentro de lo que el médico debe evaluar a qué paciente se le puede o no colocar. Bueno, les proponemos establecer una nueva pausa. Ya volvemos con Pepe Moncada.